Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, una persona muy santa y agradable. No ha habido ni habrá benefactores del más alto mérito como lo han sido Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos. El ofrecimiento de otros beneficios es solo un engaño. Es más bien un gran daño, mientras que el beneficio brindado por él y sus seguidores es el beneficio eterno más grande y verdadero. Este beneficio no es para un país en particular, causando daño a otro, sino que beneficia al universo entero. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. El amigo de Abhay, Narendranath Mulik, insistía. Quería que Abhay viera a un sadhu de Mayapur. Naren y algunos de sus amigos ya habían conocido al sadhu en su ashram cercano a la calle Ultadanga Chuksiom, y ahora querían la opinión de Abhay. Todos dentro de su círculo de amigos consideraban a Abhay el líder, así que si Naren podía decirles a los demás que Abhay también tenía una gran estima por el sadhu, entonces eso confirmaría sus propias estimaciones. Abhay se mostraba reacio a ir, pero Naren lo presionó. Se quedaron hablando entre los transeúntes en la concurrida calle al anochecer, mientras el tráfico de coches de caballos, carretas de bueyes y ocasionalmente taxis y autobuses a motor avanzaban ruidosamente por la carretera. Naren puso su mano firmemente alrededor del brazo de su amigo, tratando de arrastrarlo hacia adelante, mientras Abhay sonreía, pero tercamente tiraba hacia el otro lado. Naren argumentó que dado que estaban a solo unas cuadras de distancia, al menos deberían hacer una breve visita. Abhay se rió y pidió que lo excusaran. La gente podía ver que los dos jóvenes eran amigos, pero era una vista curiosa. El apuesto joven vestido con kurta y dhoti blanco siendo arrastrado por su amigo. Naren explicó que el sadhu, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, era un Vaishnava y un gran devoto del señor Chaitanya Mahaprabhu. Uno de sus discípulos, un sannyasi, había visitado la casa de los Mulik y los había invitado a conocer a Srila Bhaktisiddhanta. Algunos de los Mulik habían ido a verlo y habían quedado muy impresionados. Pero Abhay permaneció escéptico. «Oh no, conozco a todos estos sadhus», dijo, «no voy a ir». Abhay había visto muchos sadhus en su infancia. Cada día su padre había recibido al menos a 3 o 4 en su casa. Algunos de ellos no eran más que mendigos y algunos incluso fumaban gamcha. Gaur Mohan había sido muy generoso al permitir que cualquiera que vistiera las vestiduras azafrán de un sannyasi viniera. Pero significaba eso que, aunque un hombre no fuera más que un mendigo o un fumador de gamcha, tenía que ser considerado santo solo porque se vistiera como un sannyasi, o estuviera recaudando fondos en nombre de la construcción de un monasterio, o pudiera influir en la gente con su habla. No. En general eran un grupo decepcionante. Abhay incluso había visto a un hombre en su vecindario que era mendigo de profesión. Por la mañana, cuando los demás se vestían con sus ropas de trabajo y se dirigían a sus puestos de trabajo, este hombre se ponía una tela de color azafrán y salía a mendigar y de esta manera ganarse la vida. Pero era apropiado que un supuesto sadhu como ese recibiera una visita respetuosa como si fuera un gurú. Naren argumentó que sentía que este sadhu en particular era un erudito muy culto y que Abhay debería al menos conocerlo y juzgar por sí mismo. Abhay deseaba que Naren no se comportara de esa manera, pero finalmente no pudo seguir negándose a su amigo. Juntos caminaron más allá del templo jainista Parshnath hasta el número 1 de Uttadanga, con su letrero Bhaktivinod Asana, anunciado que era la sede de la Gaudiya Math. Cuando preguntaron en la puerta, un joven reconoció al señor Mulik. Naren había hecho previamente una donación y de inmediato lo escoltó
hasta el techo del segundo piso ante la presencia de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, quien estaba sentado y disfrutando de la atmósfera del atardecer con algunos discípulos e invitados. Sentado con la espalda muy recta, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati parecía alto. Era delgado, tenía los brazos largos y la tez era clara y dorada. Llevaba gafas bifocales redondas con monturas sencillas. Su nariz era puntiaguda, su frente amplia y su expresión era muy erudita, pero para nada tímida. Las marcas verticales de Tilak Vaishnava en su frente le resultaban familiares a Vai, al igual que las sencillas vestiduras de sañasa que le cubrían el hombro derecho, dejando el otro hombro y la mitad del pecho al descubierto. Llevaba cuentas de tulasi en el cuello y las marcas de Tilak Vaishnava de arcilla eran visibles en su garganta, hombro y parte superior de los brazos. Un cordón bramínico blanco limpio estaba enrollado alrededor de su cuello y le cruzaba el pecho. Abai y Naren, ambos criados en familias Vaishnavas, inmediatamente ofrecieron reverencias postradas al ver al venerado sannyasi. Mientras los dos jóvenes todavía se estaban levantando y preparándose para sentarse, antes de que comenzaran las formalidades preliminares de la conversación, Srila Bhaktisiddhanta les dijo de inmediato: «Ustedes son jóvenes educados. ¿Por qué no predican el mensaje del Señor Chaitanya Mahaprabhu por todo el mundo?» Abai apenas podía creer lo que acababa de oír. Ni siquiera habían intercambiado opiniones y sin embargo este sadhu les estaba diciendo lo que debían hacer. Sentado cara a cara con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Abai estaba recuperando la cordura y tratando de obtener una impresión comprensible. Pero esta persona ya les había dicho que se convirtieran en predicadores y fueran por todo el mundo. Abai quedó inmediatamente impresionado, pero no iba a abandonar su inteligente escepticismo. Después de todo, había suposiciones en lo que había dicho el sadhu. Abai ya había anunciado por su vestimenta que era un seguidor de Gandhi y sintió el impulso de plantear un argumento. Sin embargo, mientras continuaba escuchando a Srila Bhaktisiddhanta hablar, también comenzó a sentirse conquistado por la fuerza de convicción del sadhu. Podía sentir que a Srila Bhaktisiddhanta no le importaba nada más que el Señor Chaitanya, y que eso era lo que lo hacía grande. Esa era la razón por la que los seguidores se habían reunido a su alrededor y por la que el propio Abai se sentía atraído, inspirado y humillado y quería escuchar más. Pero se sintió obligado a presentar un argumento, a poner a prueba la verdad. Abai, irresistiblemente arrastrado a la discusión, respondió a las palabras que Srila Bhaktisiddhanta había pronunciado tan escuetamente en los primeros segundos de su encuentro. ¿Quién escuchará el mensaje de Chaitanya?, preguntó Abai. Somos un país dependiente. Primero la India debe independizarse. ¿Cómo podemos difundir la cultura india si estamos bajo el dominio británico? Abai no había preguntado con altivez, sino con intención de provocar, pero su pregunta era claramente un desafío. Si hubiera tomado en serio el comentario que les había hecho el sadhu, y no había nada en la actitud de Srila Bhaktisiddhanta que indicara que no lo había dicho en serio, Abai se sintió obligado a preguntarse cómo podía proponer algo así mientras la India todavía dependía de ella. Srila Bhaktisiddhanta respondió con voz tranquila y profunda que la conciencia de Krishna no tenía por qué esperar a que se produjera un cambio en la política india, ni dependía de quién gobernara. La conciencia de Krishna era tan importante, tan exclusivamente importante que no podía esperar. Abai se quedó impresionado por su audacia. ¿Cómo podía decir semejante cosa? Todo el mundo de la India, más allá de la pequeña azotea de Ultadanga, estaba conmocionado y parecía apoyar lo que Abai había dicho. Muchos líderes famosos de Bengala, muchos santos, incluso el propio Gandhi, hombres cultos y de espíritu espiritual, todos podrían haber hecho la misma pregunta, poniendo en tela de juicio la relevancia de este sadhu. Y sin embargo él estaba desestimando todo y a todos como si no tuvieran importancia.
Srila Bhaktisiddhanta continuó: el que un poder u otro gobernaran era una situación temporal, pero la realidad eterna es el proceso de conciencia de Krishna y el verdadero ser es el alma espiritual. Por lo tanto, ningún sistema político creado por el hombre podría ayudar realmente a la humanidad. Ese era el veredicto de las escrituras védicas y de la línea de maestros espirituales. Aunque todos somos sirvientes eternos de Dios, cuando uno se considera a sí mismo un cuerpo temporal y considera que la nación en la que nació es digna de adoración, cae bajo la influencia de la ilusión. Los líderes y seguidores de los movimientos políticos del mundo, incluido el movimiento en pro del Swaraj, simplemente estaban cultivando esa ilusión. El verdadero trabajo benéfico, ya sea individual, social o político, debe ayudar a preparar a una persona para su siguiente vida y a restablecer su relación eterna con el Supremo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había articulado estas ideas muchas veces antes en sus escritos. No ha habido ni habrá benefactores del más alto mérito como lo han sido Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos. El ofrecimiento de otros beneficios es solo un engaño, es más bien un gran daño, mientras que el beneficio hecho por él y sus seguidores es el beneficio eterno más grande y verdadero. Este beneficio no es para que un país en particular cause daño a otro, sino que beneficia a todo el universo. La bondad que Sri Chaitanya Mahaprabhu ha mostrado a las jivas las absuelve eternamente de todas las necesidades, de todos los inconvenientes y de todas las aflicciones. Esa bondad no produce ningún mal y las jivas que la tienen no serán víctimas de los males del mundo. Mientras Abai escuchaba atentamente los argumentos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, recordó a un poeta bengalí que había escrito que incluso civilizaciones menos avanzadas como China y Japón eran independientes y sin embargo la India sufría opresión política. Abai conocía bien la filosofía del nacionalismo que subrayaba que la independencia de la India tenía que venir primero. Un pueblo oprimido era una realidad, la matanza británica de ciudadanos inocentes era una realidad y la independencia beneficiaría a la gente. La vida espiritual era un lujo que solo se podía permitir después de la independencia. En los tiempos actuales, la causa de la liberación nacional de los británicos era el único movimiento espiritual relevante. La causa del pueblo era en sí misma Dios. Sin embargo, como Abai había sido criado como Vaishnava, apreciaba lo que decía Srila Bhaktisiddhanta. Abai ya había llegado a la conclusión de que ciertamente no se trataba de otro sadhu cuestionable y percibía la verdad en lo que decía Srila Bhaktisiddhanta. Este sadhu no estaba inventando su propia filosofía y no era simplemente orgulloso o beligerante, aunque hablaba de una manera que prácticamente dejaba fuera todas las demás filosofías. Estaba hablando de las enseñanzas eternas de la literatura védica y de los sabios, y a Abai le encantaba escucharlo. Srila Bhaktisiddhanta, hablando a veces en inglés y a veces en bengalí y a veces citando los versos sánscritos del Bhagavad Gita, habló de Shri Krishna como la máxima autoridad védica. En el Bhagavad Gita, Krishna había declarado que una persona debe abandonar cualquier deber que considere religioso y entregarse a él, la personalidad de Dios. Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Braja. Y el Srimad Bhagavatam confirmó lo mismo. Dharma Proshita Kaitabo Traparamo Nirmat Saranam Satam. Todas las demás formas de religión son impuras y deben desecharse, y solo debe permanecer el Bhagavata Dharma, el cumplimiento de los deberes para complacer al Señor Supremo. La presentación de Srila Bhaktisiddhanta fue tan convincente que cualquiera que aceptara los Shastras tendría que aceptar su conclusión. Bhaktisiddhanta dijo que la gente ya no tenía fe y por lo tanto ya no creía que el servicio devocional pudiera eliminar todas las anomalías, ni siquiera en el ámbito político. Luego criticó a todo aquel que ignoraba el alma y sin embargo afirmaba ser un líder. Incluso citó los nombres de líderes contemporáneos y señaló sus fallas y enfatizó la urgente necesidad de brindar el mayor bien a la humanidad, educando a la gente acerca del alma eterna y la relación del alma con Krishna y el servicio devocional. Abai nunca había olvidado la adoración del Señor Krishna ni sus enseñanzas en el Bhagavad Gita.
y su familia siempre había adorado al Señor Chaitanya Mahaprabhu, cuya misión está promoviendo Bhaktisiddhanta Sarasvati. Así como esa gente de la Gaudiya Math adoraba a Krishna, él también había adorado a Krishna durante toda su vida y nunca lo había olvidado. Pero ahora estaba asombrado al escuchar la filosofía Vaishnava presentada de manera tan magistral. A pesar de su participación en la universidad, el matrimonio, el movimiento nacional y otros asuntos, nunca había olvidado a Krishna. Pero Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba ahora avivando dentro de él su conciencia original de Krishna, y por las palabras de este maestro espiritual, no solo estaba recordando a Krishna, sino que sentía que su conciencia de Krishna se acrecentaba 1000 veces, 1.000.000 de veces. Lo que había sido tácito en la infancia de Abai, lo que había sido vago en Jagannath Puri, lo que había sido distraído en la universidad, lo que había sido protegido por su padre, ahora surgía dentro de Abai en forma de sentimientos receptivos y él quería conservarlo. Se sintió derrotado, pero le gustó. De pronto se dio cuenta de que nunca antes había sido derrotado, pero esta derrota no fue una pérdida, fue una inmensa ganancia. Srila Prabhupada: yo provenía de una familia Vaishnava, así que podía apreciar lo que él predicaba. Por supuesto, él hablaba para todo el mundo, pero encontró algo en mí, y yo estaba convencido de su argumento y su modo de presentación. Estaba tan asombrado que pude entender: aquí está la persona adecuada que puede dar una verdadera idea religiosa. Era tarde. Abai y Narayan había estado hablando con él durante más de 2 horas. Uno de los brahmacharis le dijo a cada uno, le dio un poco de prasadam en sus palmas abiertas, y ellos se levantaron agradecidos y se despidieron. Bajaron las escaleras y salieron a la calle. La noche era oscura. Aquí y allá había una luz encendida y algunas tiendas abiertas. Abai reflexionó con gran satisfacción sobre lo que acababa de oír. La explicación de Srila Bhaktisiddhanta sobre el movimiento de independencia como una causa temporal e incompleta le había causado una profunda impresión. Se sentía menos nacionalista y más seguidor de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. También pensó que habría sido mejor si no estuviera casado. Esta gran personalidad le estaba pidiendo que predicara. Podría haberse unido inmediatamente, pero estaba casado y dejar a su familia sería una injusticia. Alejándose del ashram, Naren se volvió hacia su amigo. Entonces, Abai, ¿cuál fue tu impresión? ¿Qué piensas de él? Es maravilloso, respondió Abai. El mensaje del señor Chaitanya está en manos de una persona muy experta. Srila Prabhupada: lo acepté como mi maestro espiritual inmediatamente. No oficialmente, pero en mi corazón. Pensé que había conocido a una persona muy santa y agradable. Después de su primer encuentro con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Abai comenzó a relacionarse más con los devotos de la Gaudiya Math. Ellos le dieron libros y le contaron la historia de su maestro espiritual. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati fue uno de los 10 hijos que tuvo Bhaktivinoda Thakura, un gran maestro Vaishnava de la línea discipular del propio señor Chaitanya. Antes de la época de Bhaktivinoda, las enseñanzas del señor Chaitanya habían sido oscurecidas por maestros y sectas que afirmaban falsamente ser seguidores del señor Chaitanya, pero que se desviaban de diversas maneras drásticas de sus enseñanzas puras. La buena reputación del Vaishnavismo se había visto comprometida. Sin embargo, Bhaktivinoda Thakura, mediante sus prolíficos escritos y mediante su posición social como alto funcionario del gobierno, restableció la respetabilidad del Vaishnavismo. Predicó que las enseñanzas del señor Chaitanya eran la forma más elevada de teísmo y que no estaban destinadas a una secta, religión o nación en particular, sino a toda la gente del mundo. Él profetizó que las enseñanzas del señor Chaitanya se difundirían por todo el mundo y anhelaba que eso ocurriera. La religión predicada por Chaitanya Mahaprabhu es universal y no exclusiva. El principio del Kirtan, como la futura iglesia del mundo, invita a todas las clases de hombres, sin distinción de casta o clan, al cultivo más elevado del espíritu. Esta iglesia, al parecer, se extenderá por todo el mundo y ocupará el lugar de todas las iglesias sectarias que excluyen a los forasteros de los recintos de la mezquita, la iglesia o el templo.
El señor Chaitanya no vino para liberar a unos pocos hombres de la India, sino que su principal objetivo era emancipar a todas las entidades vivientes de todos los países del universo entero y predicar la religión eterna. El señor Chaitanya dice en el Chaitanya Bhagavat: en cada ciudad, país y aldea mi nombre será cantado. No hay duda de que esta orden incuestionable se cumplirá. Aunque todavía no existe una sociedad pura de Vaishnavas, estoy seguro de que las palabras proféticas del señor Chaitanya se harán realidad en unos pocos días. ¿Por qué no? Nada es absolutamente puro al principio. De la imperfección surgirá la pureza. Oh, por ese día en que los afortunados ingleses, franceses, rusos, alemanes y estadounidenses tomarán banderas, mridangas y cártalas y cantarán kirtan en sus calles y ciudades. ¿Cuándo llegará ese día? Bhaktivinoda Thakura era un magistrado destacado y un funcionario gubernamental de gran responsabilidad. También se desempeñaba como superintendente del templo del señor Jagannatha y era padre de 10 hijos. Sin embargo, a pesar de estas responsabilidades, sirvió a la causa de Krishna con su energía prodigiosa. Después de regresar a casa de su oficina por la noche, tomar sus comidas e irse a la cama, dormía desde las 8 hasta la medianoche y luego se levantaba y escribía hasta la mañana siguiente. Escribió más de 100 libros durante su vida, muchos de ellos en inglés. Una de sus contribuciones importantes, con la cooperación de Jagannatha Dasa Babaji y Gaura Kishora Dasa Babaji, fue localizar el lugar exacto del nacimiento del señor Chaitanya en Mayapur, a unos 90 kilómetros al norte de Calcuta. Mientras trabajaba para reformar el Vaishnavismo Gaudía en la India, oró al señor Chaitanya: tus enseñanzas han sido muy desvalorizadas, no está en mi poder restaurarlas, y oro para que un hijo lo ayudara en su prédica. Cuando el 6 de febrero de 1874 Bhaktivinoda Thakura le nació Bhaktisiddhanta Sarasvati en Jagannath Puri, los Vaishnavas lo consideraron la respuesta a las oraciones de su padre. Nació con el cordón umbilical envuelto alrededor de su cuello y cruzado sobre su pecho como el cordón brahmínico que usan los brahmanas. Sus padres le dieron el nombre de Vimala Prayada. Cuando Vimala Prayada tenía 6 meses, los carros del festival de Jagannatha se detuvieron en la puerta de la residencia de Bhaktivinoda y durante 3 días no pudieron moverse. La esposa de Bhaktivinoda Thakura subió al bebé al carro y se acercó a la deidad del señor Jagannatha. Espontáneamente el bebé extendió sus brazos y tocó los pies del señor Jagannatha y fue bendecido de inmediato con una guirnalda que cayó del cuerpo del señor. Cuando Bhaktivinoda Thakura se enteró de que la guirnalda del señor había caído sobre su hijo, se dio cuenta de que ese era el hijo por el que había orado. Un día, cuando Vimala Prayada era todavía un niño de no más de 4 años, su padre lo reprendió suavemente por comer un mango que aún no había sido debidamente ofrecido al señor Krishna. Vimala Prayada, aunque era solo un niño, se consideró un ofensor del señor y juró no volver a comer mangos. Este fue un voto que cumplía durante toda su vida. Cuando Vimala Prayada tenía 7 años, había memorizado todo el Bhagavad Gita e incluso podía explicar sus versos. Su padre comenzó entonces a capacitarlo en corrección de pruebas e impresión en conjunción con la publicación de la revista Vaishnava Soyana Toshani. Con su padre visitó muchos lugares sagrados y escuchó discursos de los eruditos pánditas. Cuando era estudiante, Vimala Prayada prefería leer los libros escritos por su padre en lugar de los textos escolares. A los 25 años ya dominaba el sánscrito, las matemáticas y la astronomía, y se había establecido como autor y editor de muchos artículos de revistas y de un libro, Surya Siddhanta, por el que recibió el epíteto de Siddhanta Sarasvati en reconocimiento a su erudición. Cuando tenía 26 años, su padre lo guió para que recibiera la iniciación de un santo Vaishnava renunciante, Gaura Kishora Dasa Babaji, quien le aconsejó predicar la verdad absoluta y dejar de lado todas las demás obras. Al recibir las bendiciones de Gaura Kishora Dasa Babaji, Vimala Prayada, ahora Siddhanta Sarasvati, decidió dedicar su cuerpo, mente y palabras al servicio del Señor Krishna.
En 1905, Siddhanta Sarasvati hizo el voto de cantar el mantra Hare Krishna 1000 millones de veces. Vivía en Mayapur, en una choza de paja cerca del lugar del nacimiento del Señor Chaitanya, y cantaba el mantra Hare Krishna día y noche. Cocinaba arroz una vez al día en una olla de barro y no comía nada más. Dormía en el suelo y cantaba, y cuando el agua de lluvia se filtraba por el techo de paja, se sentaba bajo una sombrilla y cantaba. En 1911, mientras su anciano padre se encontraba enfermo, Siddhanta Sarasvati desafió a los pseudo-Vaishnavas que afirmaban que el nacimiento en su casta era el requisito previo para predicar la conciencia de Krishna. La comunidad brahmana consciente de la casta se había indignado por la presentación que hizo Bhaktivinoda Thakura de muchas pruebas escriturales de que cualquiera, independientemente de su nacimiento, podía convertirse en un brahmana Vaishnava. Estos Smarta Brahmanas, empeñados en demostrar la inferioridad de los Vaishnavas, organizaron una discusión. En nombre de su padre indispuesto, el joven Siddhanta Sarasvati escribió un ensayo. La diferencia concluyente entre el Brahmana y el Vaishnava, y lo presentó ante su padre. A pesar de su mala salud, Bhaktivinoda Thakura se sintió eufórico al escuchar los argumentos que derrotarían rotundamente el desafío de los Smartas. Siddhanta Sarasvati viajó entonces a Midnapur, donde se habían reunido pánditas de toda la India para un debate de 3 días. Algunos de los Smarta Pánditas que hablaron primero afirmaron que cualquiera que naciera en una familia Shudra, aunque hubiera sido iniciado por un maestro espiritual, nunca podría purificarse y realizar los deberes brahmínicos de adorar a la deidad o iniciar discípulos. Finalmente, Siddhanta Sarasvati pronunció su discurso. Comenzó a citar referencias védicas que glorificaban a los brahmanas, y con esto los eruditos smartas se sintieron muy complacidos. Pero cuando empezó a hablar de las verdaderas cualidades que se necesitaban para convertirse en brahmana, de las cualidades de los Vaishnavas, de la relación entre ambos y de quien, según la literatura védica, está calificado para convertirse en maestro espiritual e iniciar discípulos, entonces la alegría de los que odiaban a los Vaishnavas desapareció. Siddhanta Sarasvati demostró de manera concluyente a partir de las escrituras que si alguien nace como Shudra pero exhibe las cualidades de un Brahmana, entonces debe ser honrado como tal a pesar de su nacimiento. Y si alguien nace en una familia de Brahmanas pero actúa como un Shudra, entonces no es un Brahmana. Después de su discurso, Siddhanta Sarasvati fue felicitado por el presidente de la conferencia y miles de personas se agolparon a su alrededor. Fue una victoria para el Vaishnavismo. Tras el fallecimiento de su padre en 1914 y de su maestro espiritual en 1915, Siddhanta Sarasvati continuó la misión del Señor Chaitanya. Asumió la dirección editorial del Sajjana Toshani y fundó la editorial Bhagavat Press en Krishnanagar. Luego, en 1918, en Mayapur, se sentó ante una imagen de Gaura Kishora Dasa Babaji y se inició en la orden Sannyasa. En esa época asumió el título de Sannyasa Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Bhaktisiddhanta Sarasvati se dedicó a utilizar la imprenta como el mejor medio para la distribución a gran escala del proceso de conciencia de Krishna. Consideraba que la imprenta era una Brihat Mridanga, una gran Mridanga. Aunque el tambor Mridanga se había utilizado tradicionalmente para acompañar el Kirtana, incluso en la época del Señor Chaitanya, y aunque el propio Bhaktisiddhanta Sarasvati dirigía grupos de Kirtana y enviaba grupos de devotos a cantar en las calles y tocar las Mridangas, esos Kirtanas solo se podían escuchar a 1 o 2 cuadras de distancia. Pero el Brihat Mridanga, el gran tambor Mridanga de la imprenta, el mensaje del Señor Chaitanya se pudo difundir por todo el mundo. La mayor parte de la literatura que Abai comenzó a leer había sido impresa en la editorial Bhagavat Press, que Bhaktisiddhanta Sarasvati había establecido en 1915. La editorial Bhagavat Press había impreso el Chaitanya Charitamrita, con comentarios de Bhaktisiddhanta Sarasvati, el Bhagavad Gita con comentario de Vishwanatha Chakravarti y una tras otra las obras de Bhaktivinoda Thakura. Esta literatura era la herencia espiritual que provenía del Señor Chaitanya Mahaprabhu,
quien había aparecido casi 500 años antes. Abhay había sido devoto del Señor Chaitanya desde la infancia y estaba familiarizado con la vida del Señor Chaitanya a través de las conocidas escrituras, Chaitanya Charitamrita y Chaitanya Bhagavata. Había aprendido que el Señor Chaitanya no solo era la forma más estática de un devoto puro, que había difundido el canto del santo nombre por todas partes de la India, sino también que era la aparición directa del propio Sri Krishna en la forma de Radha y Krishna combinados. Pero ahora por primera vez Abhay estaba en contacto con la gran riqueza de literatura compilada por los asociados y seguidores inmediatos del Señor, transmitida en sucesión discipular y ampliada por grandes autoridades. Los seguidores inmediatos del Señor Chaitanya, Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Shiva Goswami y otros habían recopilado muchos volúmenes basados en las escrituras védicas y demostrado de manera concluyente que las enseñanzas del Señor Chaitanya eran la enseñanza de la sabiduría védica. Había muchos libros que aún no se habían publicado, pero Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati tenía la intención de establecer muchas imprentas, tan solo para difundir el sonido del Brihad Mridanga para beneficio de toda la gente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba enseñando la conclusión de las enseñanzas del Señor Chaitanya, que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios y que el canto de su santo nombre debe ser enfatizado por sobre todas las demás prácticas religiosas. En épocas anteriores había otros métodos para llegar a Dios, pero en la actual era de Kali solo el canto de Hare Krishna sería eficaz. Basándose en la autoridad de escrituras como el Brihad Naradiya Purana y los Upanishads, Bhaktivinoda Thakur había citado específicamente el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El propio Señor Krishna había confirmado en el Bhagavad Gita que el único método para llegar a Él era el servicio devocional. Abandona todas las variedades de religión y simplemente entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Abhay conocía estos versos, conocía el canto y conocía las conclusiones del Bhagavad Gita. Pero ahora al leer con entusiasmo los escritos de los grandes acharyas, tuvo nuevas comprensiones acerca del alcance de la misión del Señor Chaitanya. Ahora estaba descubriendo la profundidad de su propia herencia Vaishnava y su eficacia para brindar el máximo bienestar a la gente en una era destinada a estar llena de problemas. Srila Bhaktisiddhanta viajaba con frecuencia y Abhay estaba ocupado con su familia y sus negocios, por lo que no era posible concertar otro encuentro. Sin embargo, desde su primer encuentro, Abhay había considerado a Bhaktisiddhanta Sarasvati como su maestro espiritual y empezó a pensar en él siempre. He conocido una persona tan santa y agradable. Siempre que era posible, Abhay buscaba a los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, los miembros de la Gaudiya Math. En cuanto al movimiento de Gandhi, este había sufrido un duro revés cuando sus seguidores no violentos cometieron un error y cometieron actos de violencia durante una protesta. Los británicos aprovecharon la oportunidad para arrestar a Gandhi y condenarlo a 6 años de prisión. Aunque sus seguidores todavía lo veneraban, el movimiento nacionalista había perdido gran parte de su ímpetu. Pero a pesar de eso, Abhay ya no estaba interesado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había derrotado su idea de que la causa nacionalista era la primera prioridad de la India. Había invocado la conciencia original de Krishna Abhay y ahora estaba seguro de que la misión de Bhaktisiddhanta era la verdadera prioridad. Srila Bhaktisiddhanta lo había invitado a predicar y desde ese momento Abhay había querido unirse a la Gaudiya Math como uno de los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pero ahora, en lugar de sus inclinaciones políticas, eran sus obligaciones familiares las que se interponían en su camino. Ya no pensaba: primero convirtámonos en una nación independiente, luego prediquemos acerca del Señor Chaitanya. Ahora pensaba: no puedo participar como los demás, tengo mis responsabilidades familiares. Y la familia fue creciendo. En 1921 Abhay y su esposa tuvieron su primer hijo, un varón, y habría más hijos y se necesitarían más ingresos. Ganar dinero significaba sacrificar tiempo y energía, y significaba al menos externamente distraerse de la misión de Bhaktisiddhanta Sarasvati. La cultura india tenía el mayor respeto por la institución familiar y el divorcio era algo inaudito. Incluso si un hombre atravesaba grandes dificultades económicas, permanecía con su esposa e hijos. Aunque Abhay expresó su pesar por no ser un discípulo sannyasi en la Gaudiya Math,
Nunca consideró seriamente dejar a su joven esposa tan temprano en su matrimonio. Gaur Mohan se alegró de saber que su hijo se sentía atraído por un Guru Vaishnava, pero nunca esperó que Abai abandonara sus responsabilidades y entrara en la orden de renuncia. Un Vaishnava podía permanecer con su esposa y su familia, practicar la vida espiritual en el hogar e incluso participar activamente en la prédica. Abai tendría que encontrar maneras de servir a la misión de Bhaktisiddhanta Sarasvati como hombre de familia. Abai pensó que si llegaba a tener mucho éxito en los negocios podría gastar dinero no solo para mantener a su familia, sino también para ayudar a sostener la misión de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati de difundir la conciencia de Krishna. Un astrólogo incluso había predicado que Abai se convertiría en uno de los hombres más ricos de la India, pero con sus ingresos actuales no podía hacer mucho más que atender las necesidades de su familia. Pensó que le iría mejor si trataba de desarrollar un negocio por su cuenta. Abai expresó sus sentimientos al Dr. Bose, quien lo escuchó como un padre comprensivo y le sugirió que se convirtiera en su agente para todo el norte de la India. Abai podría comprar medicamentos, lineamientos, alcoholes, rectificados, pastas de dientes y otros artículos al por mayor de la fábrica del Dr. Bose y viajar por todo el norte de la India creando su propio negocio. Además, Abai tenía suficiente experiencia con el laboratorio de Bose como para intentar fabricar y comercializar algunos de sus propios medicamentos y productos. El Dr. Bose y Abai decidieron que la ciudad de Allahabad, situada en el centro, sería un buen lugar para que Abai estableciera su sede. En 1923, Abai, su esposa y su hijo se mudaron a Allahabad, a 12 horas en tren al noroeste de Calcuta. Los británicos habían convertido a Allahabad en la capital de las Provincias Unidas y habían construido allí muchos edificios de calidad, incluidos los edificios de un tribunal supremo y una universidad. Los europeos y las familias indias adineradas como los Nehrus vivían en una zona de la ciudad moderna, pavimentada y bien iluminada. También había otra zona más antigua con calles antiguas y estrechas, bordeadas de edificios y tiendas. Allí vivían muchos bengalíes y fue allí donde Abai decidió instalar a su familia. Había elegido Allahabad, tradicionalmente conocida como Prayaga, como un buen lugar para hacer negocios, pero también era uno de los lugares de peregrinación más famosos de la India. Situado en la confluencia de los tres ríos más sagrados de la India, el Ganges, el Yamuna y el Sarasvati, Allahabad era el lugar de dos de los eventos espirituales más concurridos de la India, el Magha Mela anual y el Kumbh Mela, que tenía lugar cada 12 años. Y en busca de purificación espiritual, millones de peregrinos de toda la India convergían aquí cada año en la época de la luna llena en el mes de Magha, enero, y se bañaban en la confluencia de los tres ríos sagrados. La casa de Abai, situada en el número 60 de Vaishakhi Mundi, constaba de unas cuantas habitaciones alquiladas, pero para su negocio alquiló una pequeña tienda en el centro comercial de la ciudad en Johnston Gang Road, donde abrió su dispensario Prayag Pharmacy y empezó a vender medicamentos, tinturas, jarabes y otros productos fabricados por el laboratorio de Bose. Conoció a un médico de Allahabad, el Dr. Ghosh, que estaba interesado en una sociedad comercial, por lo que Abai le pidió que fuera su médico de cabecera y trasladara su consultorio a Prayag Pharmacy. El Dr. Ghosh accedió y cerró su propia tienda Tropical Pharmacy. En la farmacia Prayag, el Dr. Ghosh diagnosticaba a los pacientes y les daba recetas médicas que Abai preparaba. El Dr. Ghosh recibía una comisión de 25% por la venta de las recetas. Abai y el Dr. Ghosh se hicieron amigos. Se visitaban en sus respectivas casas y trataban a sus respectivos hijos como si fueran sus propios familiares. A menudo hablaban de sus aspiraciones de aumentar sus ganancias. Dr. Ghosh, Abai era un hombre de negocios. Todos éramos temerosos de Dios, por supuesto. En cada hogar tenemos un pequeño templo y debemos tener deidades, pero él siempre hablaba de negocios y de cómo afrontar los gastos familiares. Aunque en casa Abai vestía kurta y dhoti, a veces para ir a trabajar vestía camisa y pantalones. Era un joven de unos 20 años, bien parecido, con bigote y lleno de energía. Él y Radharani tenían ahora 2 hijos. Una niña nació después de que habían estado en Allahabad un año. Gaur Mohan, que ya tenía 75 años, había venido
a vivir con él, al igual que la hermana viuda de Abai, Rajeshvari, y su hijo Tulasi. Gaur Mohan se quedaba la mayor parte del tiempo en casa, cantaba en su rosario y adoraba a la deidad Shalagramashila de Krishna. Estaba satisfecho de que Abai estuviera haciendo lo correcto, y Abai estaba satisfecho de que su padre viviera cómodamente con él y adorara libremente a Krishna. Abai llevaba una vida muy ajetreada. Su objetivo era desarrollar su negocio. A las 8 de la mañana iba a la farmacia donde se encontraba con el doctor Ghosh y comenzaba su jornada laboral. A mediodía volvía a casa y volvía a la farmacia a última hora de la tarde. Había comprado un wig grande por 8,000 rupias y aunque nunca lo conducía, dejaba que su sobrino, un buen conductor, lo utilizara para su negocio de taxis. De vez en cuando Abai utilizaba el coche en sus propias excursiones de negocios y su sobrino actuaba entonces como su chofer. Sucedió que tanto Motilal Nehru como su hijo Jawaharlal eran clientes de la farmacia Prayag. Como Jawaharlal siempre pedía medicinas occidentales, Abai pensó que debía de sentir que las costumbres indias eran inferiores. Una vez Jawaharlal se acercó a Abai para pedirle una contribución política y Abai hizo una donación, ya que era un comerciante concienzudo. Durante el día Abai hablaba con sus clientes y otros amigos que pasaban por allí y le contaba muchas cosas. Un ex oficial militar solía contarle a Abai historias de la Primera Guerra Mundial. Contaba cómo el mariscal Foch en Francia había ordenado un día matar a miles de refugiados belgas, cuyo sustento se había convertido en una carga para él en el campo de batalla. Un caballero musulmán, miembro de una familia real de Afganistán, venía todos los días con su hijo para sentarse y charlar. Abai escuchaba a sus visitantes y conversaba agradablemente y preparaba sus recetas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su encuentro con Bhaktisiddhanta Sarasvati. Lo repasó una y otra vez en su mente, cómo había mirado, sus gestos, lo que había dicho. Por la noche Abai regresaba a casa para reunirse con su esposa y sus hijos. Radharani era una esposa casta y fiel que pasaba los días cocinando, limpiando y cuidando a sus 2 hijos, pero no estaba dispuesta a compartir el interés de su esposo por las cosas espirituales. Él no podía transmitirle sus sentimientos acerca de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Abai, su esposa y sus 2 hijos, Gaur Mohan, el hermano menor de Abai, Krishna Charam, la hermana viuda de Abai, Rajeshvari, y su hijo Tulasi Das, fueron todos juntos a un estudio de Allahabad para un retrato familiar. La foto muestra a Abai de unos 20 años, es delgado y moreno, con un bigote tupido. Su frente es amplia, sus ojos oscuros y claros. Lleva una kurta y un dhoti blanco y unas sencillas zapatillas oscuras. Está sentado en una silla. Su esposa está de pie detrás de él, una atractiva joven con un sarikati blanco, con una línea de color en el borde. Su delgado brazo descansa detrás de la cabeza de Abai en el respaldo de su silla, su pequeña mano agarrando el borde de la silla. Su mano izquierda cuelga a su costado apretada en un puño. Está descalza. Con la mano izquierda Abai sostiene su regazo a su hijo de 2 años, Pacha Prayag Raj, un bebé de mirada amenazante. El niño parece retorcerse, con sus piernas de bebé y sus pies descalzos colgando de la rodilla de su padre. Abai parece estar un poco divertido con el hijo que tiene en su regazo. Abai es un apuesto hombre indio y su esposa una atractiva mujer, ambos son jóvenes. Detrás de Abai también se encuentran su sobrino Tulasi y su hermano Krishna Charam. Sentada en el extremo derecho está la hermana de Abai, Rajeshvari, vestida con un sari blanco de viuda, sosteniendo en su regazo a Sulakshmana, la hija de Abai. Sulakshmana también se retuerce, con un pie apuntando hacia el fotógrafo. En el centro se sienta Gaur Mohan. Su rostro está arrugado y todo su cuerpo está demacrado por la edad. También lleva una kurta y un dhoti blancos. Sus manos parecen moverse activamente en su regazo, tal vez por parálisis. Es bajo, pequeño y viejo. Abai viajaba con frecuencia por el norte de la India con la intención de ampliar sus ventas. No era raro que se ausentara unos días a la semana y a veces una semana o más, ya que viajaba de una ciudad a otra. La industria farmacéutica estaba empezando en la India y los médicos, hospitales y farmacias
estaban ansiosos por comprarle a la gente competente y caballeroso que los visitaba desde el laboratorio de Bose en Calcuta. Viajaba en tren y se alojaba en hoteles. Le gustaba la sensación de libertad que proporcionaba el viajar, pero lo que realmente le motivaba era atender cuentas y conseguir otras nuevas. Ese era su negocio. Viajar en un comportamiento de tercera clase sin reserva era a menudo incómodo. Los únicos asientos eran blancos, que a menudo estaban sucios, y a los pasajeros se les permitía amontonarse sin reserva. Pero así era como viajaba Bai, cientos de kilómetros cada semana. Mientras el tren se desplazaba entre pueblos, veía los innumerables pueblecitos y luego las tierras de cultivo que se extendían ante él a ambos lados de las vías. En cada parada oía los gritos de los vendedores de té que pasaban junto a las ventanillas del tren. Chai, chai, té. Los británicos lo habían introducido y ahora millones de indios estaban convencidos de que no podían pasar la mañana sin su pequeño vaso de té caliente. Como Vaishnava estricto, Abai nunca lo tocaba, pero su esposa, para su disgusto, se estaba convirtiendo en una bebedora habitual de té. Aunque Abai estaba acostumbrado a vestirse como un hombre de negocios europeos, nunca transigió en sus estrictos principios Vaishnavas. La mayoría de sus compatriotas bengalíes habían empezado a comer pescado, pero Abai siempre tenía cuidado de evitar los alimentos no Vaishnavas incluso en los hoteles. Una vez en un hotel vegetariano en Empire Hindu Hotel de Bombay le sirvieron cebollas y a veces los empleados del hotel intentaron servirle champiñones, ajo e incluso huevos, pero él evitó cuidadosamente todos estos alimentos. Manteniendo una pequeña semejanza con su rutina hogareña, se bañaba temprano por la mañana con agua fría. Siguió esta rutina durante todo el año y cuando en Saharanpur lo hizo durante el frío glacial, el hotelero se sorprendió mucho. Abai conversó con muchas personas en sus viajes. Un médico de Dhaka le dijo que de camino a su oficina se había cruzado con un granjero que hablaba con un amigo y que por el sonido de la tos del granjero podía intuir que moriría en pocas horas. Otro médico le dijo a Abai que acababa de visitar a un paciente con neumonía que desafiaba a la naturaleza y a la ciencia médica al seguir con vida. En Gaya se encontró con un médico musulmán que se lamentaba de haber perdido a un paciente a pesar de haber dado la mejor medicina posible. Estos relatos de hombres de la profesión médica confirmaron la convicción de Abai de que sin la sanción de Dios nadie podía salvarse. No es que él hubiera pensado en sus ventas de medicamentos como una labor filantrópica. Bhaktisiddhanta Sarasvati yo lo había convencido de que la única manera de salvar a una persona era dándole conciencia de Krishna. Los productos médicos de Abai eran estrictamente para fines comerciales. En un viaje de negocios en 1925, pasó por Agra a solo 60 kilómetros al sur de Brindavana. Aprovechando la oportunidad, hizo su primera visita a la sagrada Brindavana, cumpliendo así su aspiración de niño. Le encantaba la vista de Brindavana, pero solo podía pasar allí un día o dos. Incluso un solo día fuera de su trabajo de ventas podía ser crucial. Como peregrino reverente, Abai visitó algunos templos, especialmente los principales templos establecidos por los seguidores del señor Chaitanya, pero tenía que seguir adelante. También había riesgos en el viaje. Una vez estaba sentado en un compartimiento de tren en la estación de Mathura cuando un mono entró de repente y se llevó sus pertenencias. Una mañana temprano antes del amanecer, mientras se dirigía a Kanpur, en un carruaje de 2 ruedas tirado por caballos, el caballo iba a un trote rápido, cuando de repente chocó contra un gran montón de basura en medio de la carretera. El carruaje volcó. Caballo, conductor y carruaje cayeron todos juntos en un montón, y Abai fue lanzado al aire, pero aterrizó ileso, sintiéndose como si acabara de cambiar de asiento. Como Abai se sentó, pero no dijo nada, el conductor pensó que lo había dejado inconsciente y se puso ansioso. Sin embargo, el pasajero estaba bien y el conductor lo consideró un milagro, ya que el carro lo había expulsado con tanta violencia. Abai pensó que Krishna lo había salvado y recordó incidentes similares comenzando en su infancia, cuando su ropa se había incendiado. Krishna siempre lo había protegido. Durante 5 años, Abai viajó mucho fuera de Allahabad y cuando estaba en casa trabajaba muchas horas en el dispensario, pero también pasaba tiempo con su esposa y jugaba con sus hijos. Srila Prabhupada: cuando mi hijo tenía unos 2 años era muy travieso, siempre había travesuras.
Mis amigos solían visitarme y llamar a mi hijo Pacha. Pacha, si te sientas en silencio durante un minuto te daré un regalo. Pero el niño no pudo sentarse ni siquiera por un minuto. Había un ventilador de mesa y Pacha quería tocarlo. Yo le dije, no lo toques. Pero nuevamente trató de tocarlo, así que mi amigo le dijo, baja la velocidad y déjalo que lo toque. Entonces desenchufé el ventilador y luego lo tocó. No le hizo daño, pero golpeó su dedo con un ruido fuerte. ¡Tan! Y luego no lo tocó más. Yo le preguntaba, ¿tocarlo otra vez? Pero no lo hizo. Tan pronto como su hija, su Lakshmana, aprendió a hablar, comenzó a enseñarle la traducción al bengalí de la oración Guru Ashtakam, que comienza así. El maestro espiritual está recibiendo bendiciones del océano de la misericordia. Así como una nube vierte agua sobre un incendio forestal para extinguirlo, el maestro espiritual extingue el fuego abrasador de la vida material, del nacimiento y la muerte repetidos. Salvo sus viajes obligatorios, Abai se quedaba en casa y satisfacía a su familia. Se ocupaba diligentemente de su negocio, que prosperaba. Era la Kumbh Mela, enero de 1928. Bhakti Pradipa Tirtha Maharaj de la Gaudiya Math había llegado a Allahabad con algunos hombres. Un día entró sin anunciarse en la farmacia Prayag y de repente Abai los vio de nuevo, después de tantos años. Oh, estas son las personas que vi antes, pensó. Gaudiya Math, sí pasen. Bhakti Pradipa Tirtha Swami era el mismo sannyasi que había visitado a Narendranath Mulik en Calcuta, una visita que había llevado a Abai a visitar a Bhaktisiddhanta Sarasvati. Juntando las manos en un gesto humilde, de pie ante Abai con una sencilla túnica khadi de color azafrán, la cabeza rapada con un mechón de sika en la espalda y la frente marcada con tilak Vaishnava, Tirtha Maharaj le dijo a Abai, somos nuevos aquí, vamos a establecer un templo en Allahabad. Hemos oído de tu nombre, por eso hemos venido a ti. Por favor, ayúdanos. Abai estaba contento. Sí, te ayudaré. Aportó todo el dinero que pudo y luego presentó a Tirtha Maharaj al Dr. Ghosh, quien también contribuyó. Abai invitó a los devotos de la Gaudiya Math a que fueran a su casa y celebraran un vayan y una conferencia. Su esposa cocinaría prashadam. Ellos aceptaron, pero cuando llegaron hubo un malentendido. Gaur Mohan, que estaba inválido, se alojaba en una habitación en el piso de arriba. Por favor, bajen, les dijo Abai. Hay una reunión de la Gaudiya Math. Gaur Mohan bajó, pero cuando vio a los sadhus los confundió con impersonalistas de una misión no devocional. No había oído correctamente lo que Abai había dicho. Gaur Mohan tomó asiento, pero observó a los hombres vestidos de azafrán con mal humor e incluso hizo un comentario crítico. Abai, que estaba animado por la oportunidad de asociarse con los Vaishnavas y escuchar de ellos el Krishna Katha, no podía entender el comportamiento de su padre. Entonces, tan pronto como Bhakti Pradipa Tirtha Swami comenzó su conferencia, Gaur Mohan comprendió. «Oh, son Vaishnavas», gritó. A pesar de su edad y su incapacidad, inmediatamente cayó a sus pies. «No lo entendí bien, señor. Pensé que eran sannyasis de otra misión. Me alegro de conocerlos». Después de la Kumbh Mela, Pradipa Tirtha Swami se fue, pero 5 o 6 discípulos brahmachari de Bhaktisiddhanta Sarasvati se quedaron en Allahabad, manteniendo una pequeña sede del Mata. Adoraban a la deidad, celebraban un programa vespertino de kirtan y conferencias y predicaban activamente a la gente local. El devoto a cargo, Atulananda Brahmachari, visitaba las casas de los ciudadanos de Allahabad, tratando de solicitar miembros suscriptores para el Mata. Por media rupia al mes, una persona recibió una suscripción a la revista Gaudiya Math. En el curso de su campaña de puerta en puerta, Atulananda llamó a la puerta de Abai Charandé. Abai lo recibió muy hospitalariamente y le ofreció algo de arroz y fruta. Abai fue muy receptivo a la filosofía y disfrutó de las conversaciones con Atulananda, quien se propuso visitar al señor D repetidamente y hablar con él acerca del señor Chaitanya del Bhagavad Gita. Abai también indagó acerca de las actividades recientes de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Para entonces, Srila Bhaktisiddhanta había establecido la imprenta Gaudiya en Calcuta y había comenzado a publicar el Srimad Bhagavatam en varios volúmenes con sus propias anotaciones. También había publicado una versión editada del Sri Chaitanya Bhagavata desde su centro en Dhaka. Había abierto centros en
Bhubaneswar, Madras y Puri. El interés de Abai era insaciable. Atulananda le contó cómo en 1925 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había encabezado una gran procesión que circunvaló la tierra sagrada de Navadvipa, con grandes montadas en elefantes suntuosamente decorados y con la asistencia de devotos de todas las partes de la India. Sacerdotes profesionales envidiosos que se oponían a que Srila Bhaktisiddhanta aceptara discípulos de todas las castas habían empleado una cuadrilla para ayudarlos a arrojar ladrillos y piedras a la procesión. Pero Srila Bhaktisiddhanta había continuado impávido. En 1926 había viajado por toda la India predicando el mensaje del Señor Chaitanya. También había instalado deidades en el gran templo de Sri Chaitanya Math en Mayapur, y hace un año había comenzado a publicar su revista Sajjana Toshani en 3 idiomas, incluida una edición en inglés llamada The Harmonist. Después de varias visitas y horas de discusión sobre las actividades y la filosofía del Vaishnavismo, Gaudiya Atulananda llevó al Señor al ashram de Allahabad. Poco después, el Mata se trasladó a una casa alquilada en la calle Malakasur, cerca de Rangbat, a pocos pasos de la casa de Abai. Ahora Abai podía visitarlo todas las noches. Después del trabajo asistía al Mata, donde tocaba la mridanga, sorprendiendo a los brahmacharis con sus ya desarrolladas habilidades para tocar la mridanga. Cantaba vayanas con ellos y a veces tomaba la iniciativa en el canto congregacional. También traía personas importantes de Allahabad para que visitaran el Mata. Para los brahmacharis, Abai parecía darle nueva vida a su ashram, y para Abai, la nueva vida había llegado a él en su reunión con los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati. En 1930 la salud de Gaur Mohan empeoró y sus familiares se reunieron a su alrededor pensando que su fin había llegado. Abai había estado en Bombay por negocios y era tarde cuando llegó a Allahabad y llamó a la puerta. Gaur Mohan le dijo a su hija Rajeshwari: «Abre la puerta, Abai ha llegado». Ella respondió: «No, está en Abai». Gaur Mohan repitió: «Te digo que ha llegado. Abre la puerta». Era cerca de medianoche. Bajó las escaleras, abrió la puerta y vio que su hermano había llegado. Abai fue a ver a su padre. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondió Gaur Mohan. «Tú descansa esta noche». A la mañana siguiente Abai llamó al médico. «No sabemos cómo está tu padre», le dijo el médico. «Prácticamente no tiene pulso. Lleva varios meses viviendo sin comer». Abai le preguntó a su padre: «¿Cuál es tu deseo? Dime». «¿Por qué preguntas?», respondió el padre. «¿Te ha dicho algo el médico?». Abai dijo: «No, te lo pregunto porque estoy en Bombay y tú estás aquí. Así que si tienes algún deseo, alguna intención, házmelo saber. Estoy aquí para ti». Gaur Mohan le dijo que donara su vaca a la Gaudiya Math de Allahabad. Entonces Abai tomó la vaca junto con su ternero y los donó a la mata. Luego volvió a preguntarle a su padre: «¿Tienes algún otro deseo?». Y nuevamente su padre le preguntó: «¿Te ha dicho algo el médico?». No, simplemente pregunto porque por cuestiones de negocios tengo que ir». Entonces Gaur Mohan dijo: «Invita a todos los Vaishnavas Gaudiya de Allahabad y también a otros Vaishnavas, que canten el Harinama por la tarde y tú les proporciones buena comida. Ese es mi deseo». Abai lo dispuso y por la tarde comenzó el Harinama. A las 11 en punto todos tomaron prasadam y se fueron. Esa noche Gaur Mohan falleció. Abai sintió dolorosamente la pérdida de su padre. Su padre le había dado todo lo que siempre había querido. Había tenido el cuidado de criarlo como un Vaishnava puro y siempre había adorado a Radha Krishna. Aunque Abai era un joven competente, se sentía perdido sin su más querido protector y amigo. Más que nadie, Gaur Mohan era quien siempre lo había guiado y tratado como la persona más especial. Sin su padre, Abai ahora se sentía desesperanzado. De repente sintió la misma dependencia que había sentido cuando era niño, pero ahora sin su padre. El que siempre lo había tratado como un hijo mimado que merecía toda la atención amorosa. El que le había dado todo lo que había querido y que literalmente había orado a cada hombre santo que conoció para que su hijo se convirtiera en un gran devoto de Srimati Radharani. Ese mejor bien queriente ahora se ha ido. El día de Shraddha, 13 días después de que Gaur Mohan falleciera, Abai y su hermano posaron para una fotografía formal. De acuerdo con la costumbre religiosa, los dos hijos se habían afeitado la cabeza.
La fotografía muestra a Abai y a su hermano sentados a ambos lados de un retrato formal de su padre. El retrato está sobre un soporte elevado y está rodeado de una tela oscura. La imagen está muy bien enmarcada. Gormohan parece viejo pero todavía pensativo y atento, tan viejo como en el retrato anterior donde se le había demacrado con los ojos casi apagados. Abai, con la cabeza rapada, parece un monje renunciante y su cuerpo está cubierto con las vestiduras de un monje, simples paños con amplios pliegues que cubren las partes superiores e inferior de su cuerpo. Parece muy diferente de lo que era en la fotografía que fue tomada en el mismo lugar con la misma alfombra áspera en el suelo, años antes. En esa fotografía, con su esposa e hijos reunidos a su alrededor, era el joven jefe de familia, rodeado de sus responsabilidades familiares, y parecía saber cómo comportarse bien y moverse con energía en el mundo. Pero en esta foto, aunque sus hijos están presentes, están sentados sin supervisión en el suelo. La mano izquierda de Abai está sobre su rodilla, equilibrada y sin embargo en reposo, mientras que en la fotografía anterior su mano izquierda sostenía a su inquieto hijo. La esposa de Abai no está presente. En esta fotografía Abai tiene un aspecto sorprendente. No se puede decir que normalmente lleva pelo y bigote, que se ha cortado recientemente para celebrar el triste fallecimiento de su padre. En cambio, esa parece ser su apariencia natural. Hay un aire misterioso y espiritual en él, como se podría esperar de un santo meditador. Su mirada no es ni agitada, ni alegre, ni triste, es pacífica y consciente, como si de repente se hubiera convertido en un sadhu el día en que falleció su padre. Parece el sadhu que su padre imaginó que llegaría a ser. Parece que si siempre hubiera sido un sadhu y de repente se hubiera revelado como tal en este día. Incluso con la inspección más superficial de la fotografía, parece que al afeitarse la cabeza y vestirse con túnicas, sin camisa ni zapatos, Abai se ha convertido en un sadhu. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.